aquí estoy como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Recuerden que pueden leer la columna en la revista Forbes y en El Colombiano. La columna de esta semana se llama El futuro de Latinoamérica está en su vejez. Y dice así: en la Universidad de Stanford existe una iniciativa llamada el Distinguished Careers Institute, DCI, lo vamos a llamar aquí. Se trata de un programa al que pueden aspirar personas que han construido una carrera exitosa y desean reorientar su vida. Cada año el DCI recibe una cohorte de cerca de 30 fellows, 30 participantes, a quienes se les sumerge en una amplia serie de actividades sociales y se les permite tomar cualquier curso dentro de la universidad. Los fellows, la mayoría de ellos reconocidos fundadores e inversionistas del Silicon Valley y altos exfuncionarios del gobierno americano, pueden hacer parte del programa hasta por 2 años. La experiencia del DCI parece ser profundamente transformacional. Así me lo han descrito aquellos fellows que han pasado por mis clases. Por ejemplo, el semestre pasado, uno de ellos tomó mi curso sobre colapso social. Por muchos años, él fue un alto directivo de uno de los bancos más grandes de América Latina. Y luego de retirarse tempranamente en sus 50s y de iniciar una serie de fundaciones que lo llevaron a ser uno de los líderes de la filantropía en Brasil, sintió que debía volver a la universidad a sus 60s. En sus palabras, el DCI cambió su vida. Le dio las herramientas para reorientarla, explorando la curiosidad por la historia y la música que tuvo desde su infancia. Pero el DCI no es solo provechoso para sus fellows, también lo es y mucho para el resto de la universidad. La visión del mundo que tenía este exbanquero era evidentemente diferente a la de mis jóvenes estudiantes, y esto llenaba de riqueza nuestras discusiones en clase. Además de aportar con su conocimiento sobre el mundo de los negocios, nos contaba regularmente experiencias personales extraordinarias, como cuando, siendo mochilero por Europa, presenció la caída del muro de Berlín. Nos describió de primera mano la sensación de esperanza que proliferaba en el ambiente, dándonos una visión emocional del colapso de la Unión Soviética, un tema que estudiamos en el curso apenas desde los datos y la teoría. El DCI es solo uno de los muchos espacios que he descubierto en Estados Unidos desde donde las personas mayores pueden aportar activamente a la comunidad. Buena parte de los centros de pensamiento y las organizaciones cívicas en este país están liderados por adultos mayores. La política formal también lo está, y aquí quiero empezar a contrastar el contexto estadounidense con el latinoamericano, porque mientras los políticos estadounidenses se están haciendo marcadamente más viejos, la tendencia en nuestra región parece la opuesta. Los años recientes han visto el arribo de figuras como Nayib Bukele y Gabriel Boric, quienes llegaron al poder en sus 30s, en contraste con los casi ochentones que competirán próximamente por la Casa Blanca. La llegada de estos muchachos al poder en Latinoamérica refleja un sentimiento juvenil más amplio de experimentación y transformación predominante en la región, un sentimiento que, entre otras cosas, ha sido transversal a las discusiones ideológicas. Así, observamos con algo de extrañeza que en países con economías altamente reguladas, como Argentina, se expandan los clamores por liberalizaciones radicales, mientras que en Colombia, un lugar que ha gozado de buena cooperación entre el sector privado y el público por décadas, ahora anhelan estatizaciones masivas. Y llamo esto juvenil porque todos estos experimentos serían vistos con suspicacia por cualquiera bien familiarizado con el caos de las privatizaciones desordenadas de finales de los 80s y las aún peores ineficiencias y malos manejos de los monopolios públicos de finales de los 70s y comienzos de los 80s. Las razones detrás de la expansión de estos deseos de experimentación juvenil no me son muy claras. Lo que puedo decir es que son algo paradójicas si considera uno los patrones de envejecimiento de la región. En contraste con los Estados Unidos, donde el permanente flujo de migrantes jóvenes ha compensado parcialmente la reducción en las tasas de fertilidad, la transición demográfica en Latinoamérica empieza ya a evidenciar el rápido envejecimiento de nuestra población. Según datos de la CEPAL, las personas mayores de 60 años en la región son hoy el 13.4% de la población total, y se pronostica que sean el 25% en el 2050. Aquí, sin embargo, subyace una gran oportunidad. Gracias a las décadas de inversión en política social en América Latina, aquella población de adultos mayores es cada vez mejor educada y más saludable. En esa medida, su capacidad para contribuir a la sociedad será cada vez más alta. Aprovechar esa capacidad requiere la creación de espacios donde las personas mayores estén activas,
donde puedan actualizar sus conocimientos y sobre todo donde puedan interactuar e inspirar a las nuevas generaciones. Y esto exige conocimientos y esto exige una reevaluación de nuestra visión condescendiente de la vejez. Aunque la vejez venga con limitaciones físicas a las cuales nuestra sociedad debe adaptarse, también viene con una extraordinaria experiencia que debe ser apreciada y usada como guía para la toma de decisiones. Necesitamos dejar de ver a nuestros viejos como pobres abuelitos que debemos cargar en el camino y más como sabios ancianos que nos dirigirán hacia el destino correcto. Esa es la columna. Como ven, lo que hago es elogiar el potencial de los adultos mayores en el desarrollo y progreso de la sociedad. Trato de contraponer eso como a un cliché de que el futuro está en las nuevas generaciones y en los niños. Y quiero decir como 3 cosas sobre este tema que creo que la columna no aborda como correctamente. Lo primero es como pues una aclaración, ¿no? Que yo no estoy elogiando el sistema americano en el sentido en el que me parezca fantástico que unos ancianos manejen la política del país, ¿no? Yo soy como tremendamente consciente de las discusiones que son muy activas. Seguramente muchos de ustedes han oído estas discusiones de cómo en muchas dimensiones es problemático que los líderes de un país sean mucho mayores que el promedio de los habitantes de ese país, ¿no? Entonces, pues el ciudadano americano promedio no tiene los 80 años que tiene, lo que va a tener Joe Biden o a los que se acerca Donald Trump. Entonces, soy consciente que hay como 1000 problemáticas, ¿no? Como 1000 elementos a cuestionar de eso, ¿no? Que reflejan como elementos sobre la inmovilidad social creciente en Estados Unidos, sobre la falta de competencia en el ambiente político, donde hay unos sectores, hay unos partidos políticos con unas jerarquías muy bien definidas y en ese sentido incluso parecen más unas aristocracias que unas empresas electorales de democracias funcionales. En fin, o sea, la columna no pretendía en ningún momento como decir lo ideal es ese tipo de sistema, ¿sí? Entre otras cosas porque uno de los riesgos que viene con eso es algo que empieza como a mencionarse en este momento en la coyuntura política americana y es la capacidad física de desempeñar el cargo de un alto político, ¿no? Un alto funcionario como el presidente Biden en este caso. Y ahí hay una cosa que creo que es importante y es un buen punto como para abrir la segunda cosa que quería mencionar y es que ciertamente con la vejez se pierden cosas, ¿no? Los seres humanos, como todos los seres vivos, al envejecer perdemos habilidades y entre ellas habilidades no solo meramente físicas, sino también intelectuales si uno quiere. Y yo soy consciente de eso y entonces el ejemplo de Biden responde un poco a eso, ¿no? Como que hay gente que dice que al señor incluso a veces le cuesta saber dónde está, posiblemente entonces le va a costar tomar decisiones correctas y en fin, sí. Y eso es cierto, digamos, como que uno tiene que ser completamente consciente de eso. Sin embargo, creo que donde está el problema de esta visión como condescendiente con la vejez es pensar que esa es la única cosa que pasa con la vejez, que hay como unas virtudes que se van perdiendo y envejecer es eso. Yo creo que eso no es preciso porque eso se va a compensar con las cosas que se acumulan, digamos, como que los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, acumulan elementos que los hacen funcionales para sobrevivir y para pues tener como vidas más funcionales, ¿no? Entonces estoy hablando de cosas como, en efecto, la experiencia, ¿no? Que entonces, claro, posiblemente con los años, y esto yo personalmente lo he ido experimentando, aunque no sea tan viejo, pero cada vez a mí me cuesta más aprender cosas, ¿no? Yo aprendía cosas mucho más rápido hace 10 años, ¿no? Cuando estaba en mis tempranos 20, ya me cuesta mucho más aprender cosas nuevas. Entonces, aprender un nuevo idioma es cada vez más difícil para mí, por ejemplo. Y ese es el caso, ¿no? Como que ciertas habilidades intelectuales se van deteriorando. Sin embargo, uno va acumulando más experiencia de vida, como que hay más eventos a los que, aunque a uno le cueste más analizar situaciones, uno tiene más datos y herramientas de primera mano para juzgar
si son buenos, malos o cuál es como la forma apropiada de reaccionar a ellos. Y eso entonces, en cierta medida, pues va compensando la pérdida de esas otras habilidades. Pero no se trata solo de la experiencia. Lo que uno acumula en la vida no es solo experiencia, uno acumula cosas tan evidentes como la riqueza. Entonces las personas, las generaciones más viejas, tienen en promedio más riqueza que las más jóvenes, simplemente porque han tenido más tiempo para ahorrar, para capitalizar esos ahorros, si tienen activos y demás, ¿sí? Tienen además más capital social, entonces conocen más gente que puede lograr cosas. Y entonces todas estas cosas que se acumulan, de cierta forma compensan las habilidades que no se tienen. Obviamente en cierto momento, cuando una persona tiene cientos, si de tantos años, seguramente el deterioro físico va a ser abrumador y nada de estas cosas acumuladas servirán de nada. Pero personas en sus 60, 70 y tempranos 80 todavía pueden tener mucho que aportar a partir de estas cosas, así haya un deterioro físico que las limite en muchas otras dimensiones. Y aquí hay como un elemento adicional chiquito que quiero mencionar, y es que los distintos tipos de atributos se van deteriorando de forma diferente. Pues yo no soy médico, no tengo ningún tipo de experiencia o conocimiento particular en biología, pero esto es evidente en cualquier caso, ¿no? Aunque las condiciones como meramente físicas deterioran muy prontamente, y entonces uno a los 30 años no va a ser un gran futbolista o un atleta de alto desempeño prácticamente en ningún deporte. Cierto tipo de habilidades, como las habilidades analíticas, demoran mucho más en deteriorarse, ¿no? Entonces hay también una heterogeneidad ahí que es importante considerar. Pero entonces era como el segundo elemento que quería mencionar, y es, pues aunque haya un deterioro con la vejez, hay muchas cosas que no se pierden y hay muchas que se pierden pero que son compensadas abundantemente por las cosas que se pueden acumular, y eso se puede explotar muy rentablemente, no solo para estas personas, sino para la sociedad en general. Y entonces ahí es donde yo siento que hay un espacio para que las personas mayores le aporten a las sociedades, y esto en particular en Latinoamérica. Una de las cosas, y menciono algo de eso, y el ejemplo de Stanford y de este programa de personas mayores es una forma como de ilustrarlo tan tangiblemente como puede hacer, como sentía que podía hacer, pero yo lo veo aquí en infinidad de espacios, ¿no? Una de mis tareas es con frecuencia participar en los esfuerzos de recolección de fondos de una de las iniciativas a las que pertenezco a la universidad, y eso implica ir y conversar con gente que tiene interés en influenciar las discusiones en la academia y dirigir el sistema educativo en cierta dirección. Y la inmensa mayoría de estos donantes y de las personas que representan organizaciones interesadas en financiar programas como los nuestros son personas mayores, personas fácilmente de 70, 80 años, y son personas entonces profundamente involucradas, ¿no? Con voz, influencia, que terminan entonces teniendo un efecto real en cómo funciona la sociedad americana. Y yo creo que eso se necesita más en Latinoamérica, y yo creo que la apatía, y esto, digamos, es difícil como juzgar las responsabilidades de esto aquí, y buena parte de esto es una cuestión cultural, y como parte de los ideales de la vejez en Latinoamérica es jubilarse y no trabajar más, y sí, simplemente, posiblemente muchas personas me van a decir, no, yo soy un viejo, yo no quiero aportarle a la sociedad, yo quiero descansar, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto, digamos, no es como una cuestión que se pueda resolver como fácilmente, digamos, es uno de estos grandes dilemas, pues, del modelo de desarrollo de nuestras regiones. Pero las consecuencias de eso yo creo que son claras y no son minúsculas, ¿no? Entonces la apatía de los empresarios tradicionales en la política yo creo que ha sido tremendamente costosa para la región, ¿no? Hay casos como particularmente ilustrativos como el caso de Argentina, pero uno puede pensar también incluso en el caso de Colombia y hasta de México, donde personas con experiencia y con los recursos para influenciar el camino de sus países han ido alejándose y le han dejado el control de estos espacios a personas con otros intereses, con menor experiencia y demás, ¿sí?
Entonces yo creo que eso debe cambiarse, ¿no? Eso exige entonces, por un lado, un cambio como conjunto en nuestra visión de que la vejez no es una discapacidad y que tenemos que valorar a las personas mayores, pero también exige una conciencia de del potencial de estas comunidades mismas para transformar, ¿no? Y un compromiso pues con la mejora del sistema, ¿no? Y hay muchas cosas de nuevo que pueden hacer las personas en esta comunidad, ¿no? Entonces, esto a través de su influencia, de sus recursos, y esto literalmente quiere decir financiar iniciativas cívicas donde se financien las discusiones que se necesitan en la sociedad, donde se provean ciertos bienes públicos que los estados no proveen, donde se controlen cosas como los medios y se garantice que los medios sean libres y no sean capturados por el populismo y por las mentiras. Todo esto son espacios donde las personas mayores pueden tener una influencia muy grande y que todos deberíamos procurar que eso sucediera. Entonces, pues la columna no va a cambiar estructuralmente nada, como ninguna columna nunca lo hace, pero yo siento que es una conversación que es relevante y que debería ayudar pues a cambiar un poquito nuestra visión sobre nuestras sociedades. Eso era fundamentalmente lo que quería decirles. Cuéntenme qué piensan, escriban abajo si están oyendo esto en YouTube y yo espero contestarles. Como siempre les digo, hay conversaciones muy interesantes que se construyen ahí y nos vemos en las siguientes 2 semanas.